Muy bien, ahora sí. Ahora sí, chicos. Despertando. Me dio sueño hasta ahora. Bien, decíamos, ¿no? Entonces, yo puedo inclusive hacer un trabajo, planificar una agenda para, si estuviera en un equipo, ¿no? Pero como no tengo equipo y soy solo, en lugar de poner todo el equipo, voy a poner mi persona y el tiempo que le voy a dedicar a primero elaborar cómo se va a hacer la investigación que ya la tiene, ¿no? O sea, toda la primera parte. La segunda, tengo que determinar un tiempo, por eso es que se les pide un cronograma para hacer su marco teórico, donde yo voy a hacer la búsqueda bibliográfica y también voy a tener otro cronograma donde yo voy a hacer la búsqueda bibliográfica para complementar lo que es mi trabajo de investigación para lograr mi proyecto o mi trabajo dirigido. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un arqueo de los problemas que se han presentado a partir de la mala atención a una empresa, puedo hacer una revisión documental y aquí pedir a mi equipo, ¿no? Los temas, en vez de ser mitos babilónicos, etcétera, fichas de trabajo, pediré elaborar fichas de trabajo, por ejemplo, sobre los tipos de queja o elaboraré fichas de trabajo sobre los tipos de queja que se presentan a la empresa, ¿no? Y que están registradas, porque siempre tenemos formas para registrar esto. Entonces yo pido que me pasen toda esa información y voy viendo y digo, miren, acá están hablando de que le trató mal el encargado, pues en este caso podría ser, por ejemplo, si es de turismo, lo que decíamos la anterior noche, ¿no? La recepción, o sea, la persona al momento de hacer su evaluación, ¿no? Le llegó una encuesta del hotel, él dice, no, cuando he llegado en recepción me han tratado muy mal y pensé que toda mi experiencia en el hotel iba a ser mala. Entonces, estoy con esa guía estoy acumulando la información sobre, por ejemplo, el trato, luego la puntualidad en la atención, luego que le puedo preguntar si considera que ha servido un trabajo con calidad, teniendo esta como atención, etc. Y voy buscando en las frases lo que nos está diciendo cada uno de los clientes, ¿no? Entonces yo ya estoy investigando, basando los datos de las quejas que están archivados de este hotel o información, por ejemplo, sobre cómo está comportándose Bolivia, por ejemplo, en el tema del COVID, ¿no ve? Entonces tengo notas de prensa. Dicen, en las notas de prensa, por ejemplo, se ve que que hay mucho rompimiento de la cuarentena en tales lugares, que la gente no cree que exista la enfermedad porque no la ve. Claro, pues les estamos mandando dibujos bien grandes del bicho, deben salir a la calle y no se lo encuentran, ¿no? Por lo tanto, no existe. No se olviden que hay gente que percibe así. A veces no logra entender, no tienen una educación audiovisual muy fuerte y entonces piensan que el bichito es visible, ¿no? Que en realidad no es un bichito. Ahí empezaría la confusión al llamarlo bicho, ¿no? En realidad este es es un virus microscópico que solo se puede ver al ojo del microscopio. Entonces, voy viendo los anuncios, digo, la información que está en la prensa, que está en la web, ¿no? Y a partir de eso construyo mi, eh, mm, mi matriz de comparación, etcétera, ¿no? Y eso quiere decir la organización y la clasificación de la información como a través de fichas. Aquí hay diferentes tipos de fichaje, ¿no? Tenemos el fichaje bibliográfico, que es ver, básicamente poner los nombres de los libros, fechas que se han publicado, editorial. El fichaje de citas, el fichaje de resumen. Hay diferentes tipos de fichas que se pueden utilizar para organizar la información, ¿no? Y ahí les explican cómo a bebés. Esto me gustó mucho porque es realmente como para bebecitos, esto está bien clarito, ¿no? Y acá también les habla nuevamente de las fuentes de información, que en este caso son los tipos de documentos que tenemos. En este caso, nuestras fuentes son documentales, ¿no?
¿Y cuáles tenemos? Libros que tienen una sola publicación, revistas que podrían ser publicaciones periódicas, que pueden ser mensuales, quincenales, semanales, ¿no? Hay información especializada en todo nivel, que serían informes técnicos y científicos, por ejemplo, ¿no? Que también podemos recurrir a partir hoy en día de las páginas web de las de entidades especializadas, ¿no? Que como por ejemplo tenemos en la red, ahorita vamos a revisar una, ¿qué se llama esta red? De la UNESCO, tenemos la CELAC, por ejemplo, tenemos varias redes donde se publican informes científicos y técnicos, ¿no? Que no es lo mismo que informes de organismos internacionales, que también se pueden publicar en las páginas de estos organismos, pero que tienen que ver con lo que el organismo como tal está informando, no responsabilizándose del contenido. Ahí está. Un informe científico puede ser Bolivia Segura, ¿no? Que nos informa sobre las investigaciones, lo que está pasando con el coronavirus en función científica. Se hacen con pequeños artículos científicos. En cambio, la organización social puede presentarnos informes anuales de, por ejemplo, cómo se ha manejado el tema de las enfermedades diarreicas, ¿no? Si siguen existiendo en América, en Sudamérica, en Centroamérica, cómo se ha hecho para controlar, qué está pasando, cómo la OMS o la han apoyado, por ejemplo, en el tema de el control de enfermedades por vectores, caso del dengue, ¿no? Que es una enfermedad por vector. Entonces, ¿cuánto ha disminuido? ¿Si ha aumentado? Y si ha aumentado, seguramente, ¿por qué es? ¿No? Entonces, tenemos varios informes de estos organismos, que también pueden ser no solamente organismos internacionales, y también pueden ser organismos nacionales, ¿no? Como el INE, por ejemplo, como los colegios profesionales que tienen sus propias publicaciones de informes de las publicaciones de las entidades, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo hacer un informe de decir cuál es la incidencia de solicitud de defensores de oficio que se hacen al colegio de abogados por parte del sistema penal, ¿no? Entonces, es decir, hay tanta gente que recurre a un abogado gratuito y de esto, por ejemplo, tienen control no solo el ministerio, sino también el colegio de abogados, ¿no? Entonces, es una fuente válida, eh, porque si vemos que tenemos 1000 casos y solamente 5 se están atendiendo, quiere decir que faltan abogados, que tal vez los abogados libres no son muchos, no les interesa trabajar de manera gratuita. Nos pueden hacer muchas cosas estos datos, ¿no? Y obviamente aquí están, estos serían de primera mano, aquí serían las fuentes primarias de la información documental, y aquí estarían los secundarios, ¿no? Que son boletines o revistas de resúmenes, donde están los famosos abstract, que son resúmenes, también pueden volverse una fuente de información interesante, catálogos, repertorios y directorios que nos dicen dónde puedo encontrar organizaciones, instituciones, ¿verdad? Anuarios de ministerios, de empresas, etcétera. En los current contents, que son contenidos, por ejemplo, a ver, para que me entiendan, por ejemplo, página 7 tiene su revista cultural, ¿no? Y cada mes publica un artículo especializado en turismo, pónganse, ¿no? Entonces nosotros esperamos, sabemos que el tercer mes, la tercera semana de cada mes, vamos a tener, por ejemplo, un artículo para hacer turismo en Bolivia que me va a mostrar lugares, hoteles, etcétera. Ese es un current content, ¿no? Contenidos recurrentes se llama, que vienen planificados en la estructura de las revistas. Luego estarían los pies de páginas de libros o artículos. A veces estamos leyendo un libro y hay definiciones o hay referencias que vienen en los pies de página. No estoy hablando de citas, sino de contenidos más amplios, inclusive explicativos.
como por ejemplo si han visto hay la Biblia explicada, que no es la Latinoamérica, que nos dice inclusive en qué siglo, en qué año, ¿no? Un libro que es bien interesante a este respecto, que es novela, por ejemplo, es, no sé, ¿alguien ha leído Caballo de Troya? Esta colección de historias, ¿nadie? ¿Alguien? A ver, ¿quién ha leído o Película, conocía? ¿Perdón? película. No, 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 no. Caballo de Troya, la película es de los griegos. Caballo de Troya es una serie de libros, ¿no? Que nos hablan también sobre un viaje en el tiempo, ¿no? Que es bien interesante. Entonces, pero lo interesante no es la novela, sino lo que va debajo de la explicación, ¿no? Entonces, digamos, el viajero se encontró con un tipo de moneda y como este escritor de ficción ha hecho toda una investigación, uno va y lee lo que es esa moneda, ¿no? Cuando se acuñó, qué peso tenía, por qué era. Entonces, yo lo puedo usar como referencia, porque eso está avalado por una investigación científica, ¿no? Y luego aquí sí aparecen los documentos que serían fuentes terciarias, fíjense aquí, que son enciclopedias, diccionarios, tesauros, ¿no? Que son listas de términos al lenguaje documental. Ya, digamos de aquí vamos a usar enciclopedias, diccionarios, atlas y almanaques, como el famoso almanaque Bristol que tenía hasta artículos, ¿verdad? Las bibliografías de autor, o biografías y diccionarios biográficos también. Estas se consideran fuertes terciarias porque son resúmenes de algún otro elemento, ¿no? Por ejemplo, la biografía del doctor Pasteur. Entonces, estoy hablando de su intervención en la ciencia, pero también tengo, miren aquí su bibliografía que nos dice qué ha hecho, cómo ha investigado, etcétera. Esos son los tipos de fuentes hablando de primarias, secundarias y terciarias, pero también tenemos según el formato de la fuente, ¿no? Entonces tendremos impresos, electrónicos, tendríamos, por ejemplo, lo impreso en las bibliotecas, etcétera, en las universidades. Este librito que no vale la pena que les vaya detallando en el total, les va, si se dan cuenta, les está proporcionando absolutamente toda la información de donde yo puedo encontrar la información documental, qué tipos de biblioteca, qué tipos de repositorio existen. Inclusive hay en la web hemerotecas, audiotecas y videotecas. Déjenme mostrarles. Para que me digan, no, Alicia, es mentira, no hay. No, no me paso buscando estas cositas. Y como no tengo nada mejor que hacer, entonces voy encontrando realmente cosas. Aquí vamos a ver este ejemplo de una hemeroteca virtual mexicana. Sumamente interesante, ¿no? Cuando yo he visto esto, he dicho, wow, ¿cuándo terminaremos nosotros de digitalizar nuestra hemeroteca? Entonces, realmente hay información en la web que es una maravilla, ¿no? Si uno se da un poquito de tiempo. Aquí tenemos Hemeroteca Nacional Digital de México, ¿no? Entonces tenemos, y ahora deberían aprovechar que muchas hemerotecas, bibliotecas que han abierto, ¿no? Donde yo puedo entrar, por ejemplo, vamos a entrar a esta, a la primerita que aparece. Es una hemeroteca digital y aquí nos dice qué podemos encontrar aquí, ¿no? El archivo digital de publicaciones periódicas. Miren, tienen desde el año 1722. ¿Qué les parece eso? Y han digitalizado hasta el 2010. Vaya trabajito que se han pasado. Tienen publicaciones, tienen revistas de pueblos y formeras y tienen la bitácora de arquitectura que son ya revistas. Entonces yo puedo entrar aquí también. Pero, mire, me manda al material. Entonces yo me voy al material, que ahora está abierta, la hemeroteca de México. Varias hemerotecas en realidad están, ¿no? Y aquí tengo el índice. Tengo del siglo XIX. A ver, ¿a cuál quieren entrar? Ustedes eligen. Miren, acá tengo la línea del tiempo desde que han empezado. ¿No ven?
sitios relacionados, me va a mandar otras hemerotecas. Y tengo de la semana. Aquí vamos a ver, aquí hay un hito, Gaceta de Madrid. Un día como no pasaba esto en Madrid. A ver, veremos. Así vamos a entrar, facilito. Este es el periódico El Informa. Estos son los periódicos, por si acaso. Entonces vamos a entrar al informador. No me está dejando entrar a la Gaceta. Entonces, miren, aquí tengo una hoja escaneada del periódico de que es de el 5 de octubre de 1917. ¿Qué pasaba el 5 de octubre de 1917? Por ejemplo, podemos ver que ya hay un proyecto de ley presentado y yo puedo ver de qué se trata el proyecto de ley, ¿no? Aquí no se ve muy bien porque obviamente lo estoy compartiendo, pero ustedes pueden entrar de manera directa y podemos ver imágenes de Guadalajara y ahí vemos los artículos, ¿no? Ah, mire, hubo un tifón para los que quieren hacer documentales. ¿Qué habrá pasado? Un espantoso tifón en la Costa del Sol naciente. York, octubre 4. Consecuencias del formidable ciclón que se desató sobre las costas japonesas, ciclón que desde hace muchísimos años no tenía precedente. 100.000 familias japonesas han quedado sin hogar. Entonces, cada vez tienen tifones los japoneses, ¿no ve? Y yo puedo elegir aquí por año. Veamos, 1932, mes, octubre también, como todo pasa en octubre 8. Y ya me le mando ahí. Entonces, eso de no encuentro información, últimamente es difícil no encontrar. Y aquí tengo que pasar ese día, ¿no? Parece que había algún problema, por eso están hablando de que es que las escuelas de la región de los Altos funcionan con regularidad. ¿Qué habrá pasado, no? Ah, hubo damnificados, también se les daba plata. Aquí va a haber un conflicto, miren, estamos hablando de un conflicto. Salió con dirección a Dallas la Escuadrilla Aérea Militar Nacional. Aún no hay tráfico hasta Matamoros, solo anoche 240 metros para terminar el desvío del río Conchos, por lo cual terminan hoy. Miren, ahí voy teniendo un montón de datitos que si estoy haciendo una investigación histórica puede ser interesante. Vamos a buscar por palabra, a ver qué les parece. Exportaciones. Ahí está. Historia de la exportación. ¿Qué exportaba México? Ah, pero este está restringido el PDF, solo lo puedo leer en pantalla, ¿no? Aquí en todos estos me dice que se está hablando de exportación. Aquí es, ¿no? Seguramente está acá, en un triunfo del gobierno de México, el asa de los bonos de la deuda pública y aquí debe ser por exportación. Por eso nos ha mandado acá. Miren, aquí habla ya de bonos públicos para los que hacen investigación en ANDE y financiera. ¿Qué les parece, chicos? Divertido, ¿verdad? ¿O no? ¿O consideran que no es divertido? A mí me parece muy, muy divertido. Y una maravilla que tengamos tanta información en manos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque les voy a mandar el documento y les voy a pedir por favor que lo lean. Les voy a mandar ambos documentos, uno para que lo descarguen y el otro que ya está descargado al grupo para que los trabajen y necesito que me hagan para la próxima clase, les voy a pedir al azar, voy a suponer que todos van a hacer porque son varios, que alguien exponga cuáles serían para su trabajo las fuentes documentales a las que podría recurrir, ¿ok? Lo mismo tanto entrevista, tanto fuente documental,
como también la parte de lo que es la observación. Entonces va a ser al azar, todos los que estén presentes van a tener que exponer en función de su trabajo, que en realidad eso va a ser el complementar la parte de fuentes e instrumentos de investigación, ¿no? A ver, opiniones y preguntas, chicos. Estoy Buenas noches, esperando. una consulta. Eh, Según el cronograma de actividades de la universidad, la próxima semana es el segundo parcial y quería consultarle cómo lo vamos a realizar en la materia. En la materia no tiene parcial directamente, como les había dicho inicialmente, la nota va a ser finales su perfil. Por eso es que les he puesto 35 en su primer parcial a todos los que han entregado el perfil. Para el segundo parcial no les puedo hacer todo su marco teórico porque muchos no están trabajándolo. Entonces su tercer parcial que va a ser para el 6 va a ser justamente lo que les estoy pidiendo hoy día, pero que luego me lo van a pasar por escrito, desarrollar la parte de sus fuentes y de sus instrumentos, pero ya los tienen que desarrollar. Por decir, me van a decir, yo ya les voy a pasar el sábado, tanto ustedes como el otro grupo, la guía, ¿no? Que también el otro grupo pase por instrumentos, terminamos observación y va a ser sobre estos tres. Entonces yo les voy a decir desarrollar eh, sus guías, el tipo y el tipo de estrategias e instrumentos que se van a usar, ¿no? De técnicas e instrumentos que se van a usar. Elegir por lo menos uno bien desarrollado. Entonces, decir, digamos, Álvaro, eliges entrevista. Me tienes que desarrollar tu guía de entrevistas en profundidad, tu guía de entrevista estructurada, si tu entrevista va a ser estructurada, ¿no? O va a ser semiestructurada. Entonces, de la entrevista tú eliges una de las formas y desarrollas todo lo que hemos visto, hasta su forma de registro, su cronograma, etc. Luego dices, también voy a hacer observación de campo, lo mismo, ¿no? Tu ficha de observación de campo, qué vas a ir a observar y tu guía de observación de campo, que puede ser estructurada o no. Ese va a ser su segundo parcial, así bien facilito.